Me parece muy importante en este día en que ya estamos en las vísperas de la solemnidad de la Virgen del Rosario, tratar de meternos un poquito en esta celebración y tratar de entender cuál es el mensaje que el Señor nos está dejando a nosotros hoy, 2018. Porque somos parte de una historia y no podemos ignorarla. Es más, tenemos que conocerla muy bien. Y cuando digo parte de una historia, estoy refiriéndome a los orígenes mismos del hombre, la creación, formamos parte de esa creación, somos hijos de toda esa pléyade de seres humanos que un día puso el Señor en nuestra tierra. Y desde Adán y Eva hasta el día de hoy, formamos parte de toda esa humanidad. Y esa humanidad nos señala la sabiduría, nos señala nuestra fe. Ha quedado herida gravemente desde el momento del pecado y por eso es que Dios está buscando hacer nuevas todas las cosas a partir de esta misma humanidad. Y allí encuentra una mujer con la que se va a asociar de una manera mística y a través de ella va a engendrar la nueva creación. A través de esta María que nosotros veneramos de todo corazón, el Señor hace su obra maravillosa. Y esto forma parte entonces de lo que llamamos la redención, que es otra forma de decir Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Y comienza a hacerlas desde María, en María. Allí a través de la Inmaculada Concepción va el Verbo a hacerse uno de nosotros, el Hijo mismo de Dios. Y por eso este relato que escuchábamos del Evangelio de hoy, de Lucas, tiene que ver con la celebración que nosotros tenemos hoy, pero también con la historia de toda la humanidad. Porque María se transforma en la madre de toda esta nueva creación. María va a ser el lugar donde Dios hace esta obra maravillosa. Su propio Hijo, el Verbo, se hace carne allí en María. Esto es lo que le está diciendo el ángel a esta mujer tan simple, tan, como dice la palabra, llena de gracia. Porque el Señor la preparó de una manera particular. Y a esta mujer le propone hacer una nueva creación. Así, de la misma manera que Dios había hecho con Eva, la creación humana, le propone a esta mujer ponerse del lado de Dios en esa nueva creación. María pregunta porque no comprende muy bien cuál será su papel, cuál será su misión, y el Señor, a través del ángel Gabriel, le anuncia justamente que va a concebir y va a dar a luz un hijo que será aquel que estaba prometido desde toda la creación. Desde allí, en los comienzos del Génesis, cuando el Señor dice a Eva que va a nacer de una mujer, de aquel que va a pisar la cabeza de la serpiente. Y allí entonces, en este pequeño poblado de Nazaret, va a ser encarnado el Verbo.
el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Las palabras con las cuales el Evangelio relata esto es que el Maestro es aquel que va a ser el que va a conducir este nuevo rebaño, este nuevo pueblo de Dios, va a surgir de las entrañas de esta mujer. Y María dice simplemente así: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hay una palabra clave allí en esa frase que yo quería subrayar para entender bien qué quiere decir. La palabra es hágase. Y esta palabra no es cualquier palabra, es la misma palabra que pronuncia Dios cuando hace la creación. Hágase. Cuando Dios dice hágase, la creación surge de la nada. Por eso dice hágase la tierra, hágase los astros, hágase el sol, hágase la noche, el día, el agua, los animales, el hombre, hágase. Y cuando Dios pronuncia esta palabra, entonces todo se hace, porque la palabra de Dios es eficaz. De la misma manera, María va a tomar esa misma palabra de Dios y va a pronunciarla para que se cumpla esto que Dios le ha propuesto. Hágase en mí según tu palabra. Ese hágase de Dios es el mismo hágase que María pronuncia allí en ese pequeño poblado del norte de la Galilea. Este misterio de Dios va a producir lo que llamamos nosotros la nueva creación. Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Y de ahí pegamos un salto en la historia y llegamos a nuestra zona. Y llegamos a nuestra Argentina, y llegamos a nuestra provincia, y llegamos a nuestra ciudad. Cuando aquí todavía esto era despoblado prácticamente. Los habitantes de esta zona van a establecer una pequeña aldea, y esa pequeña aldea alrededor de una pequeña capilla, es donde los primeros pobladores tenían la devoción allí a María muy firmemente subrayada. Y esa pequeña población, con el paso del tiempo, estamos hablando de los años 1700, así que estamos hablando de 300 años atrás, va a formar, justamente por pedido de esta gente, a la iglesia, a las autoridades de ese tiempo, le piden hacer una especie de parroquia, lo que sería hoy una parroquia, porque la situación que tenían ellos era un poco de estar medio como abandonados en medio de un territorio bastante despoblado, como era este que después se va a llamar el Pago de los Arroyos. Y este Pago de los Arroyos se le llamaba a una zona comprendida más o menos entre lo que es hoy el río Carcarañá y al sur, llegando, pasando el arroyo del medio, toda una zona más abajo que estaba toda surcada por pequeños arroyos como actualmente están. Así que toda esta zona se le llamaba Pago de los Arroyos. Entonces la iglesia de ese tiempo va a nombrar un sacerdote para que esté a cargo de toda esa parroquia. Y se iba a establecer en lo que hoy es la ciudad de Rosario. Pero todavía ni siquiera teníamos una idea de lo que iba a ser esto. Allí, en esa capilla, es donde es nombrado entonces el primer cura
párroco o el primer administrador de toda esta zona, de ese curato que se va a llamar el curato del Pago de los Arroyos. El padre Ambrosio Alzugaray fue el primer sacerdote que se establece fijo aquí en esta zona, 1730. Así que por primera vez allí he establecido oficialmente un curato, una especie de parroquia que comprende toda esta zona, desde el río Paraná hacia donde se pudiera llegar, hacia el oeste. Así que imaginen el límite, no había límite, hasta donde se pudiera llegar como evangelizadores. Bien, este sacerdote le provee la curia de elementos para el culto, ya sea ornamentos, ya sea los utensilios de la misa, todos los elementos que se usan normalmente para las celebraciones, y le dan allí una imagen que estaba en Santa Fe, y esa pequeña imagen es la imagen de la Virgen del Rosario. A partir de allí, entonces, comienza la devoción a nuestra Madre bajo la advocación de la Virgen del Rosario. Esta imagencita ya venía con una historia, es decir, había sido hecha por los aborígenes de esta zona, los aborígenes de la comunidad Calchaquí, en el norte de Santa Fe, acompañados por los misioneros que estaban en esos momentos, que le van indicando cómo se va haciendo esta imagencita, que está tallada en madera, originalmente. Esta imagencita fue la que presidió aquí durante unos cuantos años la primitiva capilla de Nuestra Señora del Rosario. Allí, entonces, en torno a esta capilla se va formando entonces esta villa, este pequeño poblado de Rosario. Fíjense entonces cómo desde allá, desde el anuncio del ángel, llegamos a nuestra zona, a nuestra ciudad, y aquí estamos a metros de donde estaba esta capilla. Esta imagen, como yo les dije al principio, pertenecía a una comunidad calchaquí. Ellos la habían hecho. Y por razones históricas, esta comunidad es como desbaratada porque hay invasiones de otros indígenas más belicosos y más beligerantes que ponen en fuga a toda esta gente, y esa imagencita va a parar a la curia de Santa Fe. Luego, con el tiempo, se vuelven a juntar esta comunidad calchaquí y vuelven a reclamarla, la imagen esta que estaba aquí en Rosario. El primer párroco recibe ese reclamo, pero no la devuelve, sino que, por problemas de salud va a fallecer al poco tiempo. Viene el segundo párroco y toma una medida, justamente porque los calchaquíes reclamaban esa imagen con mucha fuerza. A su vez, tenían algunos sacerdotes franciscanos que estaban con ellos, que apoyaban ese reclamo. Entonces, la imagencita les prometió este sacerdote, el segundo sacerdote, que se la iban a devolver. Entonces encargó en España, mandó encargar a España una imagen, que hicieran una imagencita de la Virgen del Rosario en Cádiz. Y allí se construyó entonces esta imagencita, que es la que nosotros tenemos hoy en la cripta allí de la catedral, que es la imagen que tenemos aquí en la foto. Es la segunda imagen de aquella que presidió originalmente. Fue devuelta la original cuando estaba el tercer párroco
a la comunidad calchaquí, fue devuelta. Así que aquellos que habían construido la imagen tuvieron de vuelta esa imagencita. Después se pierde en la historia esta imagen original. Cuenta la historia que una familia se las compró a esa comunidad calchaquí con el paso del tiempo y la tuvieron en esta familia tradicional durante unos cuantos años, que se la iban pasando de generación en generación. Los historiadores han descubierto hoy que esta imagen ha sido restituida a la iglesia y está en una comunidad religiosa en Roldán. La original, la que fue, podríamos decir, la imagen fundadora. La que tenemos actualmente en nuestra iglesia catedral es, como les decía, la segunda imagen. Esta ya es construida, es tallada en España. La original era hecha aquí mismo, en nuestra Santa Fe, con materiales propios de la zona, tallada en madera. Así que esa imagen está actualmente, como les decía, en Roldán. No sé cómo, si se volverá alguna vez a la catedral o cómo es el tema, pero que ya se está ante la imagen original. De todas maneras, esta imagencita nos representa aquello que leíamos en el Evangelio, que esta mujer es clave en la historia de la salvación. Ella dio su hágase, su sí a Dios, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso nosotros miramos a María, descubrimos en ella la madre de todos nosotros, pero también encontramos allí un gran desafío. Ella nos está diciendo que nosotros tenemos que caminar de la misma manera, diciéndole a Dios: hágase en mí según tu palabra, diciéndole a Dios sí, diciéndole a Dios que queremos seguir lo que Él nos pida, porque ahí está entonces la nueva creación. Cada vez que uno de nosotros es capaz de decirle a Dios, así como María, empieza a hacerse una nueva creación en nosotros, empieza a nacer una nueva humanidad, en medio de una ciudad que va caminando inciertamente hacia cualquier lado. El Señor nos hace mirar allí esta imagen porque nos dice, bueno, ahí está el modelo, ahí está nuestra madre, ahí está aquella que es feliz, aquella que se alegra en el Señor, aquella que es la llena de gracia. Entonces, ante esta imagen, porque simplemente nos recuerda todo esto, nosotros nos alegramos profundamente y también estamos como atentos, porque el gran desafío que Dios nos lanza desde toda la historia es el mismo para todos los hombres. El Señor quiere que nosotros formemos parte de esa nueva creación. Y este desafío incluye que nosotros le digamos con toda nuestra vida a Dios, sí, amén, que se haga, hágase en mí según tu palabra. Por eso, entonces en este día renovamos nuestra fe diciendo todos juntos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,